El sol del norte caía con una fuerza insoportable, pintando el horizonte de un amarillo sucio que se mezclaba con el polvo levantado por el viento. En medio de ese paisaje áspero, una mujer caminaba descalza por la orilla del río Bravo, con un niño dormido sobre el pecho y una mirada que ya no conocía el descanso. Se llamaba María del Carmen y venía desde Veracruz, arrastrando no solo su cansancio, sino también los restos de una esperanza que se negaba a morir. Frente a ella, el río se extendía como una lengua de acero líquido, ancho, impredecible, devorador de sueños. Sabía las historias. Había escuchado de otros migrantes que el río no perdonaba a nadie, que cada corriente guardaba un nombre perdido, una promesa ahogada. Pero también había escuchado que algunos lograban cruzarlo, y esos pocos se convertían en leyenda. Mientras el viento golpeaba su rostro, María pensó en su hijo Miguelito, apenas 2 años, tan frágil como un suspiro. Lo miró y le susurró con voz temblorosa: «Ya casi, mi amor. Del otro lado hay trabajo, hay pan». A lo lejos, una voz masculina rompió el silencio. «¿Vas a cruzar sola?», preguntó un hombre de rostro curtido, mochila raída al hombro, mirada cansada. María giró con cautela. «Si Dios quiere», respondió bajando la vista. «No es cosa de Dios, señora. Es cosa del río». El hombre suspiró. «Me llamo Jesús Ramírez. Vengo de Monterrey». El silencio volvió entre ellos, pero no era hostil. Era el silencio de quienes han visto demasiado y aún así siguen de pie. Jesús observó al niño, luego al agua. «Cruzar hoy es peligroso. La corriente está brava». «No puedo esperar más», replicó ella. «No tengo dinero ni a dónde ir». Jesús asintió, comprendiendo sin preguntar. Había estado allí antes, en esa frontera invisible donde la fe y la desesperación se mezclan. Lo habían deportado meses atrás, dejando en Texas una vida rota y un sueño inconcluso. Pero ver a esa mujer con el niño lo estremeció. Había algo sagrado en su obstinación. El rumor del agua parecía hablarles en voz baja, un canto antiguo de advertencia y esperanza. Las luces del lado estadounidense titilaban al otro lado, como si el futuro se burlara desde la distancia. El corazón de María latía al ritmo del río. Sabía que esa noche podría ser su última oportunidad o su final, y en ese momento, mientras la luna comenzaba a elevarse sobre las aguas, el destino unió sus caminos. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos reales de valor y esperanza. Jesús se acercó despacio. «Te puedo ayudar», dijo con voz firme. «Pero tienes que confiar». María lo miró desconfiada pero sin opciones. «¿Por qué harías eso por mí?». «¿Por qué alguien me ayudó una vez?», respondió. «Y porque sé lo que es tener miedo de morir en este río». El niño despertó con un llanto leve. María lo calmó con ternura, besando su frente caliente. «Miguelito, mi vida, aguanta un poquito más». Jesús bajó la mirada hacia el agua, luego hacia el cielo estrellado. «Hay gente que dice que el río se traga las promesas», murmuró, «pero yo creo que las guarda». Un silencio profundo se extendió entre ellos. A lo lejos, el rumor de los coyotes, no los animales, sino los hombres que cobraban por cruzar, llenaba la noche de susurros. María abrazó más fuerte a su hijo y sintió el temblor de su propio cuerpo. Jesús le ofreció su chamarra. «Va a enfriar», dijo. «El norte no perdona». Ella la tomó agradecida. «Gracias, don Jesús». «No me digas don». «Todavía me falta mucho para merecer eso», contestó con una sonrisa leve. En la distancia, una patrulla pasó con las luces azules girando como fantasmas. Ambos se quedaron inmóviles, respirando apenas. Cuando el ruido se desvaneció, María exhaló y murmuró una oración en voz baja aferrada a su rosario. «Madre Santa, no me abandones ahora». Jesús la observó, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a fe. El río seguía rugiendo, oscuro, imponente, pero entre sus sombras
comenzaba a nacer una historia que ninguno de los dos imaginaba. La corriente parecía murmurar su nombre. El amanecer en el norte era una llamarada silenciosa. El sol no salía, ardía. La carretera hacia Piedras Negras se extendía infinita, con el asfalto ondulando bajo el calor. Cada paso de María del Carmen dolía, como si caminara sobre brasas invisibles. Llevaba a Miguelito amarrado en un rebozo color tierra. El niño dormía, exhausto. Detrás de ella, Jesús Ramírez avanzaba en silencio, con la mochila al hombro y la mirada fija en el horizonte. ¿Te duele mucho el pie?, preguntó él viendo cómo ella cojeaba. Un poco, pero puedo seguir, respondió sin detenerse. Jesús negó con la cabeza. No sirve de nada llegar si te rompes antes. Ella lo miró, y por un momento quiso llorar, pero no lo hizo. Había llorado demasiado. Desde que salió de Veracruz había aprendido que las lágrimas solo hacían más pesado el camino. A los costados de la carretera, el paisaje se mezclaba con polvo, mezquites y olor a gasolina. Los camiones pasaban levantando nubes marrones que los envolvían como tormentas secas. A veces, un chofer les lanzaba una botella de agua, otras, solo una mirada indiferente. ¿Cuánto falta para el río?, preguntó María. Unos cuantos kilómetros, contestó Jesús, pero antes hay que pasar el retén. ¿Retén? Militares, revisan todo. Si te ven con el niño, tal vez no te dejen pasar. El corazón de María se encogió. No puedo regresar. No tengo nada allá. Por eso mismo hay que ser lista. Jesús buscó en su mochila y le dio una gorra descolorida. Póntela. Si bajas la cabeza, nadie te ve los ojos, y guarda el rosario. Allá no les gusta ver a una mujer rezando cuando todo está lleno de sospecha. Ella obedeció, aunque sintió que traicionaba algo al esconderlo. Miguelito se movió buscando el pecho. María lo amamantó mientras caminaba, envuelta en ese aire caliente que olía a sudor y destino. Llegaron a una gasolinera abandonada donde descansaban otros migrantes. Un grupo de hondureños compartía tortillas secas y agua caliente. Uno de ellos, un joven de acento fuerte, los miró con curiosidad. «Van pa'l río, ¿verdad?», preguntó. Jesús asintió. «Si Dios quiere, esta noche». El muchacho soltó una risa breve. «Dios quiere muchas cosas, pero el río manda». María bajó la vista. Las palabras le dolieron. Jesús, en cambio, se mantuvo firme. «Entonces que el río nos escuche», dijo. Pasaron un rato bajo la sombra rota del techo. María pensó en Veracruz, en el olor del café con canela, en el canto de los gallos, en su madre esperándola con una sonrisa que ya no vería. Esa nostalgia se mezcló con un miedo seco que la acompañaba desde que salió, pero también con una fuerza que no sabía de dónde venía. Jesús la observó en silencio. Había algo en esa mujer que le recordaba a su hermana menor, muerta en un accidente años atrás. La misma mirada de no rendirse. «Cuando lleguemos a Piedras Negras tienes que prometerme algo», dijo. «¿Qué cosa?». «Que si algo sale mal, corres con el niño y no volteas». «¿Y tú?». «Yo me encargo del resto». María no respondió, solo lo miró. El viento levantó una nube de polvo y por un segundo ambos quedaron envueltos en esa neblina ardiente que hacía que todo pareciera un sueño. Al mediodía el calor se volvió insoportable. El suelo quemaba incluso a través de los zapatos. Jesús le dio su última botella de agua. «Toma, no me queda más». «¿Y tú, qué vas a beber?». «No te preocupes, estoy acostumbrado». Ella dudó, pero bebió un sorbo y luego ofreció el resto a Miguelito. «Mira, mi amor, agua bendita del camino». Jesús sonrió. «Si llegamos al río vivos, lo peor ya pasó». María no estaba tan segura, pero asintió. El sol comenzó a caer despacio y el aire se volvió rojo. A lo lejos, Piedras Negras se dibujaba como una promesa hecha de polvo y humo. El sonido de los autos se mezclaba con el canto lejano de un corrido. María apretó la mano de su hijo y miró a Jesús. «Gracias por no dejarme sola». «No hay de qué», contestó. «Pero recuerda, el camino más duro apenas va a empezar». Y mientras la noche se acercaba, el viento cambió.
El olor del río se hizo presente, mezclando humedad y peligro. María lo sintió y supo que algo grande los esperaba. El destino ya respiraba cerca. El aire olía a hierro y gasolina cuando María y Jesús entraron en Piedras Negras. Las calles polvorientas parecían un laberinto de promesas gastadas. Taquerías con luces parpadeantes, bares con música norteña y rostros endurecidos por la vida en la frontera. El sol ya se había hundido, pero el calor seguía pegado a la piel, mezclado con el murmullo de camiones que iban y venían hacia el puente internacional. María llevaba a Miguelito dormido, envuelto en el rebozo mientras buscaban un lugar donde descansar. Pasaron frente a un local donde un corrido hablaba de hombres que cruzaban el río y no volvían. Jesús se detuvo a escuchar por un instante. «Ese canto siempre me da escalofríos», dijo con voz baja. «¿Por qué?», preguntó María. «Porque los nombres cambian, pero la historia es la misma». Siguieron caminando hasta una vieja pensión de muros agrietados. Un letrero oxidado decía, «Cuartos por noche, agua tibia, a veces». Jesús golpeó la puerta y un hombre mayor, con sombrero y cigarro colgando de los labios, apareció. «¿Qué quieren?», preguntó con desconfianza. «Un cuarto para ella y su niño», respondió Jesús. «Solo por una noche. 200 pesos. Y si el niño llora, se van». María bajó la cabeza. Jesús sacó un billete arrugado y lo entregó sin discutir. Entraron. El lugar olía a humedad, a vidas que habían pasado rápido. Dentro del cuarto, una bombilla débil alumbraba una cama coja y una ventana sin vidrios. María recostó a su hijo y suspiró. «No sé cómo voy a hacerlo», murmuró. Jesús se sentó en el suelo, paso a paso, como hasta ahora. Durante un momento, solo se escuchó el zumbido del foco. Afuera, los perros ladraban y un acordeón desafinado llenaba el aire de nostalgia. María pensó en el camino recorrido y en lo poco que le quedaba para llegar al río. Pero también pensó en el miedo, esa voz interna que le decía que quizá no habría mañana. Jesús la miró. «¿Tienes familia allá?» «Una prima en San Antonio. Dice que hay trabajo en limpieza, pero no he hablado con ella en semanas». «¿Y si no te responde?» María apretó el rosario entre los dedos. «Entonces, seguiré buscando. No vine hasta aquí para rendirme». Jesús sonrió apenas. «Eso me gusta de ti. No sabes rendirte aunque el mundo te empuje». Ella le devolvió la mirada con una mezcla de gratitud y cansancio. Sentía que en él había algo más que fuerza, una tristeza que no se atrevía a nombrar. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué quieres cruzar otra vez?» Jesús respiró hondo. «Tenía una hija. Vivía allá con su madre. Me deportaron hace 2 años. Desde entonces no sé nada de ellas. Solo quiero ver si siguen bien». María lo miró en silencio. No sabía qué decir. El dolor que vio en sus ojos era tan real que dolía mirarlo. «A veces uno cruza por amor», dijo ella. «O por culpa», respondió él. Pasaron varios minutos sin hablar. Afuera, los ruidos de la ciudad se mezclaban con el silbido del tren. María acarició el cabello de su hijo y sintió un nudo en la garganta. «¿Y si no llegamos?», susurró. «Llegaremos», contestó Jesús, «pero tienes que confiar». Un golpe fuerte interrumpió la calma. Era el hombre de la entrada. «Mañana temprano pasa el grupo», dijo con voz seca. «Si quieren cruzar, el coyote viejo los espera detrás del taller de llantas. Lleven dinero y no pregunten nombres». Jesús asintió. Cuando el hombre se fue, María se quedó inmóvil mirando la ventana oscura. «¿De verdad vamos a hacerlo mañana?» «Sí. Mañana empieza todo». Jesús se recostó en el suelo, con la mochila como almohada. María apagó la luz. El silencio del cuarto era denso, pero en el fondo se escuchaba el río, aunque estuviera lejos. Era como si los llamara. Antes de dormirse, María murmuró una oración. «Que el agua no me lleve, que el miedo no me venza». Jesús la escuchó y cerró los ojos. Afuera, un relámpago iluminó brevemente el cielo del norte. El viento cambió de dirección, trayendo un olor húmedo. Algo en el aire anunciaba que la espera había terminado.
El río los estaba esperando. La oscuridad cayó sobre piedras negras como un manto espeso, cargado de silencio y expectativa. Las luces de neón parpadeaban en las cantinas, y el sonido de los camiones que cruzaban hacia el norte se mezclaba con el ladrido lejano de los perros. En una calle sin nombre, detrás de un taller de llantas, un grupo de figuras aguardaba con el nerviosismo propio de quien sabe que no hay vuelta atrás. María del Carmen abrazaba a Miguelito, que dormía sobre su pecho. Sentía su respiración tibia contra la piel, ese pequeño milagro que la mantenía de pie. A su lado, Jesús Ramírez observaba al hombre que dirigía la operación. Don Evaristo, un coyote viejo de rostro curtido y voz rasposa. Llevaba una gorra sucia y una linterna que encendía solo cuando era necesario. «Nos movemos en 15 minutos», dijo don Evaristo sin mirar a nadie. «Nadie habla, nadie pregunta. Si los veo rezando, los dejo atrás». María tragó saliva y bajó la cabeza. Jesús la miró de reojo. Sabía que cada palabra de ese hombre podía ser verdad. A un costado, una mujer rubia de piel tostada, a la que todos llamaban la güera, revisaba un morral lleno de botellas de agua y pañales. Tenía un acento del centro del país y una mirada astuta. «¿Primera vez que cruzas?», le preguntó a María. «Sí», respondió ella. «No te preocupes. Si sigues a los demás, todo sale bien». El truco es no mirar atrás. María asintió, pero su mente no podía apartarse del miedo. El río era un monstruo invisible que rugía a lo lejos. Había escuchado historias, niños perdidos, madres que soltaban la mano de sus hijos sin querer, hombres arrastrados por la corriente. Rezó en silencio, aunque las palabras se le quedaran atoradas. Jesús se acercó a don Evaristo. «¿Por dónde pasaremos?» «Por el punto del molino. El agua está baja, pero las patrullas gringas andan cerca. Si oyes motores, te tiras al suelo y esperas». Jesús asintió serio. Su instinto militar despertaba. Cada movimiento debía ser calculado. «¿Y si alguien se queda atrás?» «El río no espera», interrumpió el coyote. «Ya lo sabes». El grupo comenzó a moverse entre las sombras. Eran unas 10 personas. 3 hombres solos, 2 parejas, una anciana con su nieta y la madre con su hijo. El aire olía a tierra húmeda y miedo. Los pasos sobre el pasto eran lentos, casi ceremoniales. Mientras avanzaban, Jesús se colocó detrás de María. «No te separes de mí», le susurró. «No importa lo que pase». Ella asintió, apretando al niño contra el pecho. Llegaron a un claro donde la luna se reflejaba débil sobre el agua. El río Bravo parecía dormir, pero su corriente escondía fuerza. Don Evaristo levantó la mano. «Hasta aquí los acompaño. Cuando estén del otro lado, sigan hacia las luces. Hay un árbol seco, grande. Esperan ahí a que amanezca». El silencio se volvió absoluto. El sonido del agua golpeando las piedras era lo único que rompía la quietud. María respiró hondo. «Jesús, tengo miedo». «Yo también», admitió él. «Pero el miedo no nos detiene, ¿verdad?» Ella lo miró, y algo cambió en su interior. Una chispa de confianza, de entrega. Don Evaristo comenzó a cruzar primero, marcando el paso. El agua les llegaba a las rodillas. Jesús ayudó a María a entrar. La corriente estaba fría, más fuerte de lo que parecía. Miguelito se movió inquieto, y ella lo sostuvo con fuerza. «Tranquilo, mi vida, todo está bien». El grupo avanzaba despacio. La güera murmuraba oraciones que apenas se oían. Los hombres de atrás vigilaban el cielo, temiendo helicópteros. En el horizonte, una luz se movía, un vehículo patrullando la ribera. Jesús detuvo a María con un gesto. «Espera», susurró. La luz se alejó lentamente, perdiéndose entre los matorrales. Cuando reanudaron la marcha, el agua comenzó a subirles a la cintura. El frío era insoportable. María sentía las piernas temblar, no sabía si por el miedo o por el cansancio. Jesús la sostenía del brazo, firme. «Un poco más», dijo. «Ya casi llegamos». Pero el río rugía más fuerte. Una corriente lateral empujó a los últimos del grupo.
Don Evaristo gritó una orden que nadie entendió. El caos se extendió entre las sombras. María miró hacia adelante y vio las luces del otro lado. Estaban tan cerca que podía oler la tierra seca de la orilla. Sin embargo, algo dentro del agua se movió con una fuerza brutal. El corazón le dio un vuelco. El río acababa de despertar. El primer grito se perdió entre el rugido del agua. Lo que había empezado como un cruce silencioso se convirtió en una lucha desesperada contra la fuerza invisible del río Bravo. El cauce, traicionero y helado, cambió de humor en segundos. Las olas pequeñas se transformaron en torbellinos que jalaban hacia el fondo, golpeando piernas, arrancando mochilas, deshaciendo toda formación. María del Carmen sintió cómo el agua le subía hasta el pecho. El rebozo que sostenía a Miguelito se tensó. El niño lloraba, confundido por el frío. Cada paso era un esfuerzo que le quemaba los músculos. Gritó el nombre de Jesús, pero la corriente le robó la voz. Jesús Ramírez la escuchó a medias, volteó y la vio tambaleándose. Nadó hacia ella con movimientos rápidos y decididos. ¡Agarra mi mano!, gritó. María estiró el brazo, pero la corriente la giró arrancándole el equilibrio. Por un segundo, el rostro de su hijo se perdió bajo el agua. Un miedo indescriptible la atravesó como un rayo. Lo alzó con fuerza, jadeando, temblando. ¡No! ¡Mi niño! ¡Jesús! Él llegó hasta ella, sujetándola del antebrazo. El agua les golpeaba el pecho, y cada paso hacia adelante era una guerra. «¡No lo sueltes!», ordenó él con voz firme. «No puedo, nos jala», gimió ella, los labios morados. Detrás de ellos, algunos migrantes se habían dispersado. La güera gritaba el nombre de alguien, mientras don Evaristo trataba de mantener al grupo unido. Las luces de la orilla estadounidense parecían tan cercanas como inalcanzables. Jesús miró hacia adelante. Quedaban menos de 30 metros para la ribera. Pero el suelo desaparecía bajo sus pies. El río se hacía más profundo. «María, súbete sobre mí», dijo empujándola con fuerza. «Hazlo ahora». «No puedo. Te vas a hundir. Hazlo. Por tu hijo». María no tuvo opción. Jesús se hundió hasta la cintura, empujándolos desde abajo. El agua le golpeaba la cara, lo cegaba. Cada vez que intentaba tomar aire, tragaba un poco más de río. Sintió el ardor en los pulmones, el peso del cansancio, pero también una fuerza nacida del instinto de no dejar que ella muriera. María lloraba, aferrada al niño y a un pedazo de esperanza. «¡Jesús! ¡Aguanta! ¡Ya casi!», gritó. Pero no estaba segura de si él la oía. El agua se tornó más turbia. Algo chocó contra su pierna, una rama, una piedra, tal vez el miedo hecho materia, y casi la derriba. El rebozo se soltó. Miguelito cayó al agua. Un grito le desgarró la garganta. «¡Mi hijo! ¡No!». Jesús emergió de golpe, los ojos llenos de determinación. «Dámelo», exclamó. «Dámelo y sigue». Ella le pasó al niño, temblando. Él lo sostuvo contra su pecho, alzándolo por encima del nivel del agua. Luego miró a María, empapada, desesperada. «Nada hacia las luces. Yo los empujo». María trató de moverse, pero la corriente era brutal. Sentía que el cuerpo ya no respondía. Cada brazada era una súplica. Detrás, Jesús empujaba con toda su fuerza, casi sin respirar. El río lo golpeaba, lo hundía. Pero él insistía. El rugido del agua se mezcló con los sollozos de la mujer. «Dios mío, no me lo quites, ayúdame», gritaba. Jesús no pensaba, solo actuaba. Su cuerpo era una máquina de resistencia, movida por algo más grande que el miedo. Recordó el rostro de su hija, la risa que había perdido, y en ese instante entendió que esta vez no iba a fallar. «No los sueltes, María», dijo con voz ronca. «Te lo juro», respondió entre lágrimas. Un remolino los atrapó. El agua los giró con furia. Por un momento, todo fue oscuridad. María sintió que el aire se acababa. De pronto, una mano, la de Jesús, la empujó con fuerza hacia arriba. Su cabeza emergió, tosió, buscó a su hijo,
Lo tenía, lo tenía. El río seguía rugiendo, pero la orilla estaba cerca. Jesús no dijo más. Con cada empuje, los acercaba un poco más a tierra. Su cuerpo dolía, pero su voluntad seguía firme. El viento cambió, trayendo un olor a barro y libertad. María sintió el suelo bajo los pies. Se giró buscando a Jesús, pero lo único que vio fue el reflejo de la luna quebrada sobre el agua. El silencio se volvió absoluto. El frío era insoportable. Un frío que no solo mordía la piel, sino que se colaba en los huesos, en los pensamientos, en la fe. María del Carmen sintió que el tiempo se detenía mientras el agua la envolvía por completo. No sabía si era arriba o abajo. Todo era oscuridad, una marea de sonidos ahogados, burbujas, golpes, el eco lejano de su propio corazón. Intentó abrir los ojos, pero el agua ardía. En algún punto entre el miedo y la desesperación, pensó en su hijo. Lo buscó a tientas, sus manos chocaron con algo pequeño, tibio, vivo. Miguelito. Lo abrazó con fuerza, sellando una promesa muda. Si alguien tenía que salir, sería él. Respira, se dijo, aunque sabía que era imposible. Las imágenes se mezclaron en su mente. El rostro de su madre en Veracruz, el olor del mar al amanecer, el sonido de los gallos. Todo se volvió un hilo de recuerdos que la mantenían despierta en medio del caos. De pronto, sintió un empujón, fuerte, decidido. Unas manos grandes la impulsaban desde abajo. Era Jesús. No lo veía, pero lo sabía. Esa fuerza no podía venir del azar. Era él, empujando su cuerpo y el de su hijo hacia la luz que apenas se filtraba. «¡Jesús!», gritó, aunque solo salieron burbujas que se perdieron en la corriente. Él no respondió, pero siguió empujando. María sintió el cuerpo del hombre golpear una roca mientras la corriente los arrastraba. Intentó sujetarlo, pero sus dedos solo rozaron vacío. El río era una bestia viva. Golpeaba con furia, los giraba, los tragaba. El ruido dentro del agua era ensordecedor, como si 1000 voces susurraran a la vez. María no sabía si eran rezos, recuerdos o su propio miedo. El aire se agotaba. Un ardor terrible le subía por el pecho. Pensó que moriría ahí, que el mundo terminaría en ese silencio líquido. Pero entonces, otra vez, las manos de Jesús la empujaron hacia arriba con una fuerza que no era humana, sino de voluntad. Por un instante, la superficie pareció acercarse. Un brillo tenue cruzó sobre ellos, una línea de luna temblando sobre el agua. María la vio y sintió una punzada de esperanza. Pataleó, impulsó el cuerpo con lo poco que le quedaba. «Solo un poco más», susurró en su mente. «Por favor, un poco más». Jesús, detrás de ella, luchaba contra la corriente. No pensaba en sí mismo. Cada vez que el río intentaba arrastrarlos, él se lanzaba contra la fuerza invisible que los devoraba. Su cuerpo ardía de cansancio, pero su mente seguía repitiendo una sola idea: «Sácalos de aquí». María sintió el roce de una rama, el lodo bajo los pies, el suelo. Empujó con desesperación, sacó la cabeza del agua y tomó una bocanada de aire que le quemó los pulmones. Tosió, gritó el nombre de su hijo. «Miguelito, respira, mi amor, respira». El niño lloró, un llanto débil pero suficiente. Ese sonido fue la vida misma. María lo alzó con las 2 manos, temblando, mientras el aire frío le cortaba la cara. «Gracias, Dios», susurró entre sollozos. Miró alrededor. La orilla estaba cerca, pero el río seguía empujando con furia. Intentó girarse para ver a Jesús. «Jesús, ven, ya casi». Nada, solo el sonido del agua rompiendo contra las piedras. Lo buscó entre las sombras, desesperada. «Jesús, respóndeme». Entonces algo rozó su pierna. Bajó la mirada y vio por un instante una silueta bajo el agua. Era él. No sabía si subía o si el río lo arrastraba. Extendió la mano, pero el agua se lo llevó fuera de alcance. «No, por favor, no». El llanto del niño la devolvió a la realidad. Tenía que llegar. Cada paso era una batalla.
El barro se pegaba a sus piernas. El cuerpo pesaba como piedra, pero siguió. Sentía los músculos romperse, el aire rasgándole la garganta. Con un último esfuerzo, cayó de rodillas sobre la orilla mexicana. Tosió, abrazó al niño y besó su frente mojada. Ya, mi vida, ya estamos aquí. El río rugió una vez más detrás de ella. María levantó la vista, el corazón hecho pedazos. «Jesús», susurró, sabiendo que aún lo sentía allí bajo el agua, sosteniéndolos. El silencio se hizo pesado, absoluto. Solo el viento y el murmullo del río quedaron como testigos. El amanecer llegó sin color. El cielo se abría gris sobre el río Bravo, como si el sol dudara en salir después de la noche que había devorado tantas almas. María del Carmen estaba tendida sobre la tierra húmeda, los brazos rodeando a Miguelito, que dormía entre sollozos, exhausto. Cada respiración suya era un milagro que dolía. El viento frío le rozaba el rostro, pegándole los cabellos al cuello. Por primera vez en días no sentía miedo, sentía vacío. El murmullo del río seguía detrás, constante, como una voz que no se cansa de repetir lo inevitable. María lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Jesús», susurró con voz rota, «¿dónde estás?» Intentó ponerse de pie, pero el cuerpo no respondía. Las piernas eran puro temblor, los brazos, plomo. Se arrastró un poco más hacia tierra firme, abrazando al niño. Lo cubrió con su rebozo, todavía empapado. Miguelito respiró hondo, buscando calor. Ella lo besó en la frente. «Estamos vivos, mi amor, vivos». A lo lejos se escuchó pasos apresurados y voces. Un grupo de migrantes se acercaba desde el borde del monte. Eran los mismos que habían cruzado con ellos. Entre ellos venía la güera, con el rostro cubierto de lodo y los ojos enrojecidos. «Señora, pensé que no la contaban», dijo corriendo hacia ella. «Lo logramos», respondió María apenas audible. «Pero Jesús, no lo encuentro». La güera la miró en silencio, tragó saliva y volteó hacia el río, donde el agua aún se agitaba. «Vi cuando los empujaba», murmuró. «Él los sacó. Después, la corriente se lo llevó». María apretó al niño contra el pecho. «No puede ser. Él prometió que vendría detrás. El río no cumple promesas, comadre», dijo la güera, bajando la voz. «Pero a veces guarda lo bueno». Las palabras quedaron flotando entre ellas, pesadas, verdaderas. En ese momento un grupo de hombres con chalecos naranjas apareció por el camino. Eran rescatistas mexicanos. Llevaban cuerdas y cobijas. Uno de ellos, joven y moreno, se acercó con cuidado. «¿Están bien? ¿Hay más gente en el agua?» María lo miró con la voz hecha un hilo. «Un hombre. Jesús Ramírez. Nos ayudó a cruzar. Se quedó atrás». El rescatista asintió. «Vamos a buscarlo. Pero primero, señora, necesita abrigo». La envolvieron en una manta térmica, y por un momento el calor la hizo temblar más fuerte. No era frío, era todo lo que había contenido. Lloró en silencio, sin sollozos, dejando que las lágrimas corrieran libres, confundidas con el rocío de la mañana. Miguelito abrió los ojos. «¿Mamá? Aquí estoy, mi vida». «¿Y el Señor Jesús?» María lo abrazó. «Él nos ayudó a llegar». El niño sonrió débilmente, sin entender del todo. «Entonces es bueno». «Sí, mi amor, muy bueno». A su alrededor, los rescatistas caminaban por la orilla, mirando el agua con linternas. Los gritos se perdían en la distancia. María se quedó mirando el río. Cada ola parecía una respiración ajena, un movimiento que llevaba dentro su nombre. Pasaron minutos eternos. La güera se sentó junto a ella. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Cuando crucé por primera vez, creí que el río quería matarnos, pero ahora pienso que solo nos prueba, que nos pregunta si de verdad queremos vivir». María asintió, secándose las lágrimas. «Y Jesús respondió por mí». El sol comenzaba a levantarse, tiñendo de dorado las aguas. En ese reflejo, María juró ver algo moverse.
una sombra grande, como un cuerpo que se alejaba despacio. Dio un paso hacia adelante, pero el rescatista la detuvo. «No, señora, no se acerque. Es peligroso». Ella obedeció, aunque el alma le gritaba lo contrario. El viento sopló desde el norte, trayendo consigo olor a tierra mojada y a vida nueva. María cerró los ojos. Rezó en silencio, sin palabras, solo con gratitud. «Gracias por sostenerme. Gracias por no dejarme caer». La güera la tomó del hombro. «Vámonos, los del albergue ya vienen. Te van a cuidar allá». María miró una última vez el río. Las aguas parecían calmas ahora, como si el bravo guardara su secreto con respeto. «Jesús», susurró, «si me escuchas, te debo todo». El río no respondió, pero una brisa suave acarició su rostro. Fue suficiente. El albergue olía a sopa caliente, a ropa húmeda y a cansancio. María del Carmen entró con Miguelito en brazos, guiada por una enfermera de voz suave. Llevaba los pies vendados, el cuerpo entumecido y la mirada perdida en algún punto del pasado. Había pasado un día desde el cruce, pero su mente seguía allá, en el río, donde el silencio tenía nombre. Jesús Ramírez. «Siéntese aquí, señora», dijo la enfermera. «Le traeré un té y una cobija limpia». «Gracias», respondió María, casi sin voz. Miguelito dormía sobre su pecho. De vez en cuando movía los labios como si siguiera soñando con el agua. María lo cubrió y lo besó con ternura. En ese gesto encontró un poco de calma, pero también un vacío enorme. El albergue estaba lleno, hombres y mujeres con los ojos enrojecidos, algunos con heridas en los pies, otros con fiebre. En una esquina, una mujer cantaba bajito una canción de cuna para su bebé. A cada nota, el aire se llenaba de un dolor compartido. Un voluntario se acercó a María con una libreta en la mano. «Necesito su nombre completo para el registro. María del Carmen Méndez. ¿Edad? 24. ¿Y el niño?» «Miguel Ramírez Méndez», respondió sin pensar. El hombre levantó la vista. «¿Ramírez?» María parpadeó. Por un momento dudó, pero luego asintió. «Sí, él nos ayudó a cruzar. Era como si fuera su padre». El voluntario sonrió con suavidad y anotó sin preguntar más. Al terminar, le ofreció un pan. «Cómaselo. Aquí nadie se muere de hambre, solo de tristeza si se deja». María lo miró con gratitud y tomó un bocado. El pan sabía a esperanza, aunque aún le costaba tragarla. Horas más tarde, una trabajadora social del gobierno se acercó a su camastro. Tenía acento norteño y una mirada firme pero amable. «¿Usted es la muchacha del río?», preguntó. «Sí, señora». «Los rescatistas siguen buscando al hombre. No han encontrado nada, pero no pierda la fe». María bajó la cabeza. «No sé si es fe o resignación lo que me queda». La mujer se sentó a su lado. «Mire, yo veo gente todos los días que cruza y pierde. Usted no perdió todo, su hijo está aquí. Y mientras respire hay algo por lo que luchar». María asintió, conteniendo el llanto. «A veces pienso que debí morir allá». «No diga eso», la trabajadora social le tomó la mano. «A veces, los que se quedan son los que tienen que contar la historia». Las palabras se quedaron grabadas. María las repitió en silencio una y otra vez. Contar la historia. Quizás esa era la razón de seguir viva. Por la tarde, el sol entraba por las rendijas del techo, tiñendo el polvo de dorado. Los niños jugaban con una pelota vieja, riendo con una ligereza que contrastaba con los adultos. Miguelito los miraba desde su cama, sonriendo también. María sintió una punzada en el pecho. Ese sonido era vida, la que Jesús había salvado. Esa noche, cuando todos dormían, salió al patio del albergue. El viento traía olor a río, y con él un susurro que parecía su nombre. Se abrazó los brazos y miró al cielo. «Si estás vivo, Jesús, prométeme que no te rendiste», murmuró. «Si estás allá, ayúdame a ser fuerte». Una voz detrás la interrumpió. Era la güera, envuelta en una cobija. «Otra vez hablando con el viento, comadre». «Tal vez me escucha», respondió María.
El viento escucha a los que no se rinden, dijo la güera, sonriendo. Ambas guardaron silencio. Compartieron un cigarro viejo que alguien había dejado olvidado, y el humo subió lento hacia el cielo, mezclado con los rezos sin palabras. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó la güera. «Esperar», contestó María. «Esperar a que el río me diga qué fue de él». La güera la miró con compasión. «Entonces que el río hable pronto». María levantó la vista. La luna se reflejaba débilmente en el tejado de lámina. Por primera vez, pensó que quizá Jesús no se había ido del todo, que parte de él estaba allí, en ese aire tibio que acariciaba su rostro, recordándole que aún quedaban días por vivir, y que algunos milagros, los más verdaderos, no se veían, se esperaban. Las tardes en Piedras Negras tenían un tono distinto desde que María del Carmen salió del albergue. El sol bajaba despacio, pintando las calles de cobre y polvo, y el viento traía el mismo olor húmedo del río Bravo, ese que ahora visitaba cada día. No iba por costumbre, sino por necesidad. Sentía que el agua era la única que podía darle respuestas. Caminaba con Miguelito de la mano, llevando una pequeña bolsa de pan que siempre compartía con los pescadores. El niño, curioso, miraba los remolinos del río como si fueran juegos. «Mira, mamá, parecen caracoles grandes». María sonrió, aunque sus ojos seguían tristes. «Sí, mi vida. Pero cuidado, no te acerques mucho. Este río tiene hambre». A su alrededor, la vida seguía. Los hombres lanzaban sus redes, las mujeres lavaban ropa, los niños jugaban con piedras. La frontera parecía dormida, aunque todos sabían que nunca lo estaba. Uno de los pescadores, un hombre canoso de sombrero viejo, la saludó desde la orilla. «Buenas tardes, doña. ¿Otra vez por aquí?» «Sí, don Chuy, vengo a rezar un poco». «Dicen que el río escucha, pero cobra caro por contestar», dijo él con voz pausada. «Entonces que me cobre», respondió María. «Solo quiero saber si se lo llevó o si lo guarda». Don Chuy suspiró. «A veces el río devuelve lo que toma, pero hay que tener paciencia». María se quedó mirando el agua. En la corriente creyó ver un destello, una sombra leve que desapareció enseguida. Cerró los ojos y apretó el rosario entre los dedos. «Jesús, si estás vivo, mándame una señal. Si no, déjame soñar contigo una vez más». A lo lejos, el sonido de una campana rompió el silencio. Era el padre Esteban, párroco del barrio fronterizo, que regresaba de visitar un hospital. La reconoció y se acercó con paso lento. «María del Carmen, hija, te he visto aquí todos los días». «Sí, padre». «No puedo dejar de venir. El río no siempre da respuestas, pero sí enseña a escuchar». Ella bajó la mirada. «No quiero escuchar. Quiero entender. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué me salvó?» El sacerdote la observó en silencio. «Tal vez porque tu historia aún no ha terminado». Las palabras la golpearon como el agua fría. Sintió que el alma le temblaba. Miguelito tiró de su falda. «Mamá, tengo sed». «Ahorita te llevo al puesto por agua, mi amor». El padre Esteban los acompañó un tramo del camino. «¿Dónde te quedas ahora?» «En el albergue todavía. Me ayudan con comida y trabajo. A veces limpio los cuartos». «Eso es bueno. Mantener las manos ocupadas ayuda al corazón a no rendirse». María asintió, aunque sabía que el vacío no se llenaba con tareas. «Padre, ¿usted cree que los que se van al río pueden oírnos?» Él sonrió con la serenidad de quien ha escuchado demasiadas preguntas imposibles. «Dios está en todas partes, y el agua es una de sus voces». Esa noche, el viento soplaba fuerte. María se despertó con el ruido del agua corriendo en su mente. Tomó el rebozo y salió del albergue. El río estaba oscuro, pero no temía. Caminó hasta la orilla, donde el reflejo de la luna bailaba entre las olas. «Jesús», susurró, «si estás allá, quiero que sepas que sigo esperándote. Pero si ya descansaste, prométeme que no fue en vano». El silencio la envolvió. De pronto, una ráfaga movió los matorrales y algo brilló junto a sus pies. Una medalla de San Judas Tadeo, oxidada, entre el lodo. María la levantó con las manos temblorosas.
Recordó haberla visto colgando del cuello de Jesús cuando cruzaron. «No puede ser», murmuró. El corazón le latía tan fuerte que sintió que el pecho iba a romperse. Corrió de regreso al albergue, sosteniendo la medalla como si fuera vida. La güera, que aún estaba despierta, la vio entrar. «¿Qué pasa, comadre?» «El río me habló», respondió María con los ojos brillando. «Me lo dijo. No se fue del todo». La güera la abrazó sin entender del todo, pero con la certeza de que algo importante había ocurrido. Esa noche, María durmió con la medalla entre las manos, mientras afuera el viento seguía soplando. El rumor del río llegaba hasta su ventana, suave, constante, como un susurro que prometía volver a hablar. El amanecer trajo un aire distinto. María del Carmen despertó antes que todos en el albergue, con la sensación de que algo la llamaba desde lejos. La medalla de San Judas Tadeo seguía apretada entre sus manos. No había soñado nada, pero el corazón le latía con una urgencia desconocida, como si el propio río la hubiera despertado. Salió al patio con Miguelito aún dormido en su regazo. El viento era tibio, cargado de olor a tierra mojada. A lo lejos se escuchaban sirenas. El sonido era débil, pero suficiente para helarle la sangre. No eran comunes a esa hora. La güera apareció detrás de ella, envuelta en una cobija. «¿También las oíste?» «Sí», respondió María. «Algo pasa en el río». Ambas se miraron sin decir más. Era una intuición compartida, esa que solo entienden los que han perdido algo en las aguas. A media mañana, un voluntario del albergue, con el uniforme anaranjado de Protección Civil, entró corriendo. Traía polvo en los zapatos y la cara pálida. «¡María!», gritó. «¡Tienes que venir conmigo!». «¿Qué pasó, Oris?», preguntó, apretando al niño. Encontraron a un hombre río abajo, cerca del puente viejo. «Está vivo, pero muy mal». María sintió que el cuerpo se le doblaba. «¿Cómo se llama?». «No sabemos». Solo dijo, «María». El corazón le dio un vuelco. La medalla en su mano pareció brillar bajo el sol. No preguntó más. Corrió tras él, con Miguelito en brazos, mientras el polvo del camino le cortaba la respiración. El hospital era pequeño, de muros grises y olor a desinfectante. En la entrada el mismo padre Esteban la esperaba. «Hija, lo trajeron esta madrugada. Dicen que llevaba varios días flotando cerca de una rama. Milagro que esté respirando». María no podía hablar. Solo asintió, con las lágrimas corriéndole por el rostro. El sacerdote la acompañó por el pasillo hasta una puerta al fondo. Dentro, el sonido de una máquina marcaba un ritmo lento y frágil. Jesús Ramírez yacía en una cama, cubierto por sábanas blancas. Su piel estaba pálida, los labios resecos, el cuerpo lleno de rasguños. Pero estaba vivo. María se acercó despacio. «Jesús», susurró, apenas un hilo de voz. Los párpados del hombre temblaron. Abrió los ojos lentamente y una sonrisa mínima se dibujó en su rostro cansado. «Te dije que el río guarda lo bueno», murmuró. Ella se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Se sentó a su lado, sosteniéndole la mano fría. «Pensé que te habías ido». «Casi», contestó él, «pero algo me empujó hacia arriba. Sentí tus rezos». Miguelito se asomó detrás de ella y lo miró con curiosidad. «¿Tú eres el Señor Jesús?». Él sonrió débilmente. «Sí, campeón, todavía soy yo». María no pudo contener las lágrimas. «No sabes cuánto recé por esto». «Yo tampoco», dijo él con voz ronca. «Cada vez que el agua me jalaba pensaba en ustedes y en la promesa que te hice». El médico entró interrumpiendo el momento. «Tiene hipotermia y deshidratación severa, pero si todo sigue así, se recuperará. Ha tenido suerte». María lo miró. «No fue suerte, doctor, fue fe». El médico sonrió apenas, sin discutir. Salió en silencio, dejando la puerta entreabierta. Jesús respiró hondo, como si el aire le doliera. ¿Y los demás? María bajó la cabeza. No todos lo lograron. El río se los llevó. Él cerró los ojos. «Entonces tenemos que vivir por ellos. No podemos desperdiciar esto». Ella asintió.
No hacía falta decir más. El ruido de las máquinas llenó el cuarto. Cada pitido era una confirmación de vida, una promesa cumplida. Miguelito tomó la mano de Jesús. Gracias por salvarnos. Jesús apretó suavemente sus pequeños dedos. Gracias por hacer que valiera la pena. Afuera, el viento cambió de dirección. El río se escuchaba a lo lejos, murmurando como una voz antigua que regresaba una y otra vez. María lo entendió. El río no se había llevado a Jesús, solo lo había probado. Mientras el sol se colaba por la ventana, ella apoyó la frente en su mano y susurró: «Ahora sí, puedo respirar». Y el silencio que siguió no fue de dolor, sino de paz. El hospital tenía un silencio que pesaba más que las paredes. Jesús Ramírez llevaba 3 días internado, y aunque los médicos decían que su cuerpo respondía bien, su mente parecía seguir atrapada en el río. Pasaba horas mirando por la ventana, donde el viento movía las ramas de un mezquite solitario. No hablaba mucho, apenas comía, pero cada vez que María del Carmen entraba al cuarto, algo en su mirada se ablandaba. «Te traje un poco de caldo», dijo ella, dejando el plato sobre la mesa. «Está calientito». «No tengo hambre», murmuró él. «Entonces come por compromiso». «No me hagas enojar, que ya sabes que soy terca». Jesús sonrió con la mitad de la boca. «Eso ya lo sé. Debí enfrentarte al río». María se sentó junto a la cama. Había ojeras bajo sus ojos, pero su voz era firme. «No me mires así. Si no fuera por ti, yo no estaría aquí». «No digas eso», interrumpió él bajando la vista. «Si te salvé, fue porque tenía que hacerlo. Pero otros no corrieron la misma suerte». María lo observó en silencio. Sabía que esa culpa lo estaba consumiendo. «Jesús, hiciste lo que nadie más habría hecho. No puedes cargar con lo que el río decidió». «No entiendes», respondió apretando los puños. «Yo sí debía entenderlo. Soy un hombre que ya cruzó antes. Sabía los riesgos. Los metí al agua sabiendo lo que podía pasar. Y aún así regresaste por mí», dijo ella con voz baja. «Eso no es culpa. Es valor». Él respiró hondo, luchando con algo que no podía nombrar. «Cuando el agua me arrastraba, pensé en mi hija, en que nunca le di el ejemplo que merecía. Pensé que, si lograba sacarte viva, quizá Dios me dejaría verla otra vez, aunque fuera en sueños». María sintió un nudo en la garganta. «Entonces te equivocaste, porque Dios no te dio un sueño, te dio una segunda oportunidad». Jesús levantó la mirada. Los ojos le brillaban con una mezcla de rabia y alivio. «¿Y qué hago con eso ahora? ¿Con esta vida que no pedí volver a tener?» «Vívela», contestó sin dudar. «No por mí, ni por ti, por los que no pudieron». El silencio se extendió entre ellos. Desde el pasillo llegaban los ecos lejanos de risas infantiles. Miguelito jugaba con las enfermeras, feliz de ver que su Señor Jesús se recuperaba. Él se quedó mirando el techo, respirando despacio. Cuando desperté en el agua, sentí que alguien me empujaba. No sé si fue el viento o algo más, pero juro que escuché tu voz. «Te hablé todos los días», respondió ella. «Desde la orilla, desde mis rezos, desde mis lágrimas. Tal vez fue eso. Tal vez no te dejé ir». Jesús sonrió, más sincero esta vez. «Entonces te debo la vida». «No», replicó ella. «Estamos a mano. Tú me la diste primero». La puerta se abrió y la güera asomó la cabeza con su humor habitual. «Ya se armó el drama telenovelesco, ¿verdad?», bromeó. «Si van a llorar, háganlo bajito, que el niño se va a despertar». María rió entre lágrimas. Jesús negó con la cabeza. «Nunca cambia», dijo. «Y que no cambie», contestó María. «Gracias a ella y a don Chuy, supe del hospital». La güera le guiñó un ojo. «El río tiene chismes, comadre. Nada se le escapa». Cuando se fue, Jesús se quedó pensativo. «Tal vez sí tiene voz», murmuró. «Tal vez todo esto tenía que pasar para que yo escuchara». María le tomó la mano. «Y para que te perdones». Él la miró sorprendido. «¿Perdonarme?» «Sí.
El río no quería castigarte, Jesús. Quería limpiarte. Jesús cerró los ojos. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Nunca creí en esas cosas. Pues empieza ahora, dijo ella. Porque cuando salgas de aquí, te toca devolver todo ese bien que llevas dentro. La máquina del corazón marcó un ritmo constante. Afuera, el viento soplaba suave. Jesús apretó su mano con fuerza. Está bien, María. Prometo intentarlo. Pero no quiero hacerlo solo. Ella sonrió sin responder. En su mirada había algo más que gratitud. Una fe nueva, nacida del dolor y del agua. Y por primera vez, el silencio del hospital no pesó. Se sintió como descanso. El aire del norte era seco y polvoriento cuando Jesús Ramírez salió finalmente del hospital. Caminaba despacio, con una ligera cojera, pero con la mirada firme. Afuera lo esperaban María del Carmen y Miguelito, sosteniendo una bolsa con pan dulce y un termo de café. El niño fue el primero en correr hacia él. «Jesús, ya puedes caminar rápido». Él sonrió y lo levantó con esfuerzo. «Todavía me falta, campeón, pero ya no me gana el río». María observó esa imagen y sintió una punzada cálida en el pecho. Habían pasado semanas desde el cruce, y aunque la herida del recuerdo seguía abierta, el presente comenzaba a tomar forma. «Te ves mejor», dijo ella. «Es culpa tuya. Me obligas a comer y a rezar», bromeó él. Alguien tenía que hacerlo. Caminaron juntos hacia el albergue. El sol caía fuerte y el polvo se levantaba bajo sus pies. Piedras Negras seguía igual. El ruido de los camiones, los puestos de tacos, el olor a carbón y tortillas recién hechas. Pero para ellos todo parecía distinto. La güera los recibió en la puerta con su humor inquebrantable. «Miren nomás». El héroe del río regresó entero. «Pensé que te ibas a quedar de estatua en el hospital». Jesús se rió. «Ya me aburrí de estar acostado. Además, me dijeron que aquí se necesita ayuda». La mujer levantó una ceja. «¿Ayuda o trabajo? Porque aquí los platos no se lavan solos». «Lo que venga», contestó él. María cruzó los brazos, sonriendo. «Deja que se acomode, güera. Apenas está volviendo a respirar. No te preocupes, comadre». Si sobrevivió al bravo, puede con la cocina. Desde ese día, Jesús empezó a colaborar en el albergue. Reparaba techos, cargaba víveres, ayudaba a los nuevos migrantes que llegaban con la misma mirada que él había tenido. Esa mezcla de miedo y esperanza. Cada rostro le recordaba algo que no quería olvidar. Una tarde, mientras barría el patio, vio a un hombre joven con los pies llenos de ampollas y una foto arrugada en la mano. «Busco a mi hermana». «Cruzó hace una semana», dijo el muchacho. Jesús le ofreció agua y asiento. «Si cruzó por aquí, tal vez el padre Esteban sepa algo. Yo puedo llevarte mañana». «Gracias, señor». Jesús negó con la cabeza. «No me digas señor, dime Jesús, como todos». Cuando el muchacho se fue, María se acercó. «Te cambia la voz cuando hablas con ellos». «¿Con quiénes?» «Con los que llegan. Los miras como si fueras uno más». «Porque lo soy», respondió él, limpiándose las manos. «La diferencia es que esta vez no voy a cruzar». María lo miró sorprendida. «¿No piensas intentarlo otra vez?» Jesús negó lentamente. «Allá no tengo nada». «Aquí, en cambio...» Se detuvo mirando a Miguelito jugar con una pelota vieja. «Aquí siento que puedo hacer algo». Ella bajó la mirada con una sonrisa leve. «Entonces te quedarás». «Si me aceptan». El albergue siempre necesita manos y corazones. Las semanas pasaron y la rutina se volvió una nueva forma de paz. Cada amanecer, María cocinaba para los que llegaban mientras Jesús organizaba mantas y alimentos. A veces se quedaban hasta tarde, hablando bajo el mismo mezquite que se veía desde la ventana del hospital. «¿Sabes?», dijo ella una noche. «Antes pensaba que la vida era cruzar el río. ¿Y ahora qué piensas? Que la vida es quedarse a cuidar a los que lo intentan». Jesús asintió. «Entonces estamos del mismo lado». El viento sopló, trayendo el murmullo del agua a lo lejos. Ambos guardaron silencio, escuchando. De pronto, Miguelito corrió hacia ellos.
«Mamá, Jesús, miren, cayeron estrellas». María levantó la vista. Una lluvia de luces cruzaba el cielo. «Pide un deseo», dijo él. «Ya lo tengo», respondió ella mirando al niño. «Que este sea el lugar donde empiece todo». Jesús la miró y comprendió sin palabras. En ese instante, el pasado perdió peso. El río seguía fluyendo, pero ya no era frontera, sino eco. El verano llegó con un calor que hacía vibrar el aire. En el patio del albergue, el sol caía sobre los techos de lámina y el murmullo del río Bravo llegaba como un recordatorio constante de todo lo vivido. María del Carmen y Jesús Ramírez trabajaban juntos desde temprano, preparando comida para los migrantes recién llegados. La fila frente a la puerta crecía cada día, con rostros cansados y pies polvorientos. «Nunca dejan de venir», dijo Jesús, sirviendo sopa en un plato de plástico. «Porque la esperanza tampoco se cansa», respondió María con una sonrisa leve. Ella había logrado que el pequeño comedor del albergue se convirtiera en un punto de ayuda permanente. A veces llegaban mujeres con bebés, hombres con heridas o muchachos solos con la mirada vacía. Todos encontraban un plato caliente y una palabra amable. Ese era su milagro. Miguelito, ahora un poco más grande, corría entre las mesas repartiendo pan. «Toma, señor, es del bueno», decía orgulloso. Jesús lo miró con ternura. «Tiene tu carácter», bromeó. «Y tu terquedad», replicó María. «Si le dices que no, te mira igual que tú cuando contradices algo». «Entonces estamos perdidos», rió él. Por las tardes, cuando el calor bajaba, se sentaban bajo el mezquite frente al río. Era el mismo árbol que se veía desde la ventana del hospital, el que ahora servía de refugio. María llevaba una libreta donde escribía nombres y fechas, los de los que habían pasado, los de los que se habían quedado. «Quiero que nadie los olvide», dijo una vez. Jesús asintió. «El río se los llevó, pero nosotros podemos mantenerlos vivos en las palabras». La güera apareció un día con noticias. El padre Esteban consiguió permiso para ampliar el comedor. Dice que si juntamos voluntarios, lo hacemos en una semana. Jesús sonrió. Entonces habrá que poner manos a la obra. Durante los días siguientes, el albergue se llenó de movimiento. Los migrantes que se quedaban ayudaban a cargar maderas, otros pintaban paredes, algunos cocinaban. Había risas, música y polvo. El río, a unos metros, parecía observarlos en silencio, como un viejo guardián. Una tarde, mientras Jesús martillaba una viga, un joven salvadoreño se le acercó. «¿Usted fue el que sobrevivió al cruce?», preguntó. «Eso dicen». «Mi hermano no lo logró. Quería agradecerle por lo que hace. Usted sabe lo que es estar del otro lado». Jesús lo miró con respeto. «Tu hermano no se fue en vano. Cada plato que sirves aquí lo honra». El muchacho asintió y se fue en silencio. María había escuchado la conversación. «Tienes un don, Jesús». «¿Cuál?» «El de hacer que el dolor sirva para algo». Jesús bajó la vista, con una mezcla de orgullo y humildad. «No sé si es un don, María. Solo aprendí que la fe no se demuestra cruzando un río, sino quedándose a construir uno nuevo». Esa noche, cuando el trabajo terminó, los voluntarios encendieron una fogata pequeña. Las llamas iluminaban los rostros marcados por la vida, pero en todos había una chispa de esperanza. La güera, con su risa contagiosa, comenzó a cantar una tonada vieja. El que no cruza el río, sueña con hacerlo, pero el que vuelve, sueña con quedarse. María tomó la mano de Jesús sin pensarlo. «¿Te das cuenta?», dijo. «Ya no somos los que huyeron, somos los que se quedaron. Y los que ayudan a los que siguen», agregó él. El viento sopló desde el norte, levantando un olor a leña y pan recién hecho. A lo lejos, el río brillaba bajo la luna. No parecía el mismo monstruo de antes, sino una corriente tranquila, casi amable. Jesús lo observó largo rato. «¿Sabes, María? Creo que ya no le tengo miedo». «¿Porque aprendiste a escucharlo?» «No, porque aprendí a escucharte a ti». Ella sonrió.
En su mirada había una mezcla de afecto y calma. Entonces los dos sobrevivimos de verdad. El silencio se llenó del canto de los grillos. Miguelito dormía, la fogata se apagaba despacio y el río seguía su curso, sereno, eterno. El valor, comprendió María, no estaba en cruzar, sino en quedarse para empezar de nuevo. El amanecer trajo olor a pan recién horneado y café de olla. En el comedor comunitario, el ruido de los platos y las risas llenaba el aire. Lo que antes había sido un refugio improvisado, ahora era un lugar vivo, donde cada día llegaban más personas buscando alimento, consejo o simplemente un respiro del camino. María del Carmen observaba desde la entrada, con las manos cubiertas de harina y el corazón lleno de gratitud. «Mira nada más», dijo la güera mientras servía arroz. «Si mi mamá viera esto, pensaría que abrimos restaurante». «No exageres», respondió María riendo. «Aquí solo se cocina esperanza». Jesús Ramírez apareció cargando una caja de víveres que el padre Esteban había traído de la parroquia. Llevaba la camisa empapada de sudor, pero el brillo en sus ojos decía más que cualquier palabra. «Nos mandaron más frijol y arroz», anunció. «Y dicen que la semana que viene van a donar ropa». «Perfecto», dijo María. «Nadie debería pasar frío en este lado del río». Jesús la miró con cariño. «Tú ya hablas como quien manda aquí». «No mando, solo organizo el caos», contestó sonriendo. Durante el almuerzo, un grupo de mujeres jóvenes se acercó con niños en brazos. Venían del sur y no conocían a nadie. María las recibió con un abrazo y las hizo sentar. «Aquí no se pregunta de dónde vienen, solo si tienen hambre», les dijo. Una de ellas, con acento chiapaneco, rompió a llorar. «Creí que ya nadie ayudaba sin esperar algo a cambio». «Nosotros también creímos eso», respondió María, «hasta que alguien nos sostuvo cuando todo parecía perdido». Jesús, que escuchaba desde la cocina, levantó la vista. No hacía falta decir su nombre. Por la tarde el padre Esteban llegó al comedor. «Hijos, esto que han hecho aquí es más que caridad, es fe puesta en acción». María se sonrojó. «No fue solo mío, padre. Todos ayudaron». «Pero tú encendiste la llama», dijo el sacerdote. «A veces Dios no manda milagros desde el cielo, los manda con forma de mujer decidida». María bajó la mirada, emocionada. Jesús cruzó los brazos. «Y también de hombre tercamente vivo, ¿no, padre?», bromeó. El sacerdote rió. «Sí, hijo, tú eres prueba de que el río puede devolver lo que la vida se lleva». Al caer la tarde, los niños jugaban en el patio mientras las mujeres lavaban los utensilios. Miguelito corría con una sonrisa que no conocía fronteras. «Mamá, Jesús, atrápame si puedes». Jesús fingió perseguirlo. «Te me vas a ir al norte si corres así de rápido». «Solo si tú vienes conmigo», contestó el niño riendo. María los observaba y en su pecho una paz nueva crecía. Había pasado tanto miedo, tanto dolor, que casi había olvidado lo que era reír sin pensar en mañana. Ahora cada día era un regalo. Al anochecer, cuando todos se fueron, ella y Jesús se quedaron limpiando el lugar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?», preguntó él. «¿Qué cosa? Que ya nadie nos mira como los que fracasaron al cruzar. Ahora somos los que se quedaron para ayudar». «Eso también es un tipo de cruce», dijo María. «Solo que este no se hace con los pies, sino con el alma». Jesús la miró en silencio. El resplandor tenue del fogón le iluminaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió miedo al mirarlo. «María», dijo él, «cuando estaba en el agua, pensé que la fe era solo rezar, pero tú me enseñaste que también es trabajar, construir, levantarse cada día». «La fe sin manos no sirve», respondió. «Por eso ahora nuestras manos alimentan, sostienen, limpian lágrimas». El viento entró por la puerta abierta, trayendo el murmullo lejano del río. María se volvió hacia ese sonido. «¿Lo escuchas?» «Sí», dijo Jesús. «Antes me asustaba, ahora parece una bendición». «Porque lo es», susurró ella. «El río nos separa, nos juntó». Jesús la miró con ternura. «Entonces aquí, donde todo empezó, también nace algo nuevo».
María sonrió con los ojos húmedos. Sí. Aquí nace la fe de verdad. El fuego del fogón se apagó lentamente, dejando un brillo cálido en el aire, y afuera el río siguió cantando su canción eterna de vida y renacimiento. El sol se levantó despacio sobre piedras negras, tiñendo el cielo de un naranja suave. En el comedor comunitario, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las voces que daban gracias antes de comer. María del Carmen acomodaba las mesas mientras Jesús Ramírez revisaba una lista de donaciones. Afuera, el aire olía a vida nueva. Había pasado un año desde aquella noche en el río, pero cada día seguía presente en su memoria. No con dolor, sino con gratitud. María lo entendía ahora. El río no había querido destruirlos, sino transformarlos. Miguelito entró corriendo, agitando un dibujo hecho con crayones. «Mira, mamá, es el río. Pero este ya no se traga a nadie, solo refleja las estrellas». María lo observó con ternura. «Es hermoso, mi amor. Así debe recordarse». Jesús se acercó, inclinándose para mirar el dibujo. «¿Y eso que está ahí?», preguntó. «Eres tú», respondió el niño. «Sostienes el agua con las manos para que nadie se hunda». Jesús guardó silencio, conmovido. Ese dibujo decía más que cualquier palabra. Por la tarde, el padre Esteban llegó al albergue. «Hijos, hoy se cumple un año del cruce. ¿Ya pensaron qué harán?». María asintió. «Vamos al río. Queremos dejar flores y dar gracias». «Entonces los acompaño», dijo el sacerdote. «No hay oración más fuerte que la de los que han sobrevivido». El viento soplaba con suavidad cuando el grupo caminó hacia la orilla. Los niños reían, las mujeres llevaban flores silvestres y los hombres guardaban un silencio respetuoso. El río Bravo los esperaba con su corriente tranquila, como si también reconociera a quienes habían aprendido a escucharlo. María se detuvo frente al agua, cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. «Jesús», dijo, «¿recuerdas cuando creímos que el río era nuestro enemigo?». Él sonrió. «Sí, y ahora sé que solo era un espejo. Nos mostró quiénes éramos realmente». Miguelito lanzó una flor al agua. «Para los que no regresaron», dijo. El padre Esteban hizo la señal de la cruz. «Y para los que aún buscan el otro lado», añadió. El silencio que siguió fue profundo, lleno de respeto. María sintió un nudo en la garganta. «No sé si merezco tanto», susurró. Jesús la tomó de la mano. «Sí lo mereces, porque cuando el río quiso llevarte, tú lo enfrentaste con amor». Ella sonrió entre lágrimas. El amor fue lo único que no se ahogó. Durante unos minutos nadie habló. Solo el murmullo del agua llenaba el aire. Era un canto suave, casi humano. María pensó que tal vez ese era el verdadero eco del río, la voz de quienes habían cruzado con fe, la memoria de los que aún esperaban. Jesús respiró hondo. «¿Sabes, María? A veces creo que todavía escucho el agua debajo de mí, empujando, pero ya no me da miedo». «Es porque el río ya no está fuera», dijo ella. «Vive dentro de nosotros». El padre Esteban se acercó. «Eso es la fe, hijos míos. No se trata de esperar milagros, sino de serlos». El viento levantó las flores del suelo, haciéndolas flotar sobre la corriente. María observó cómo se alejaban, brillando bajo el sol. «Se van ligeras», murmuró. «Como nuestras culpas», contestó Jesús. Miguelito los miró con curiosidad. «¿Y si el río habla de nuevo?». María se inclinó y le acarició el cabello. «Entonces escucharemos», respondió. «Siempre escucharemos». Jesús miró hacia el horizonte, donde el agua se perdía en la distancia. El río nos unió, pero ahora somos nosotros los que debemos unir a otros. El padre Esteban sonrió. «Y lo harán. Ya lo están haciendo». El grupo comenzó a regresar lentamente. María se detuvo un instante más, observando cómo el sol se reflejaba en las aguas. «Gracias», susurró al río, «por no soltarnos». Jesús esperó a que se girara y le tendió la mano. «Vámonos, María, hay más bocas que alimentar». «Sí», respondió ella, tomando su mano.
La esperanza tiene hambre también. Mientras se alejaban, el río continuó su curso, sereno y luminoso. El eco de sus voces se mezcló con el murmullo del agua como una canción de despedida y renacimiento. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y comparte para que más personas recuerden que la esperanza no se ahoga jamás. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue escuchando historias reales de fe y fortaleza.